Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. El día de hoy vamos a ver la siguiente temática: polígono de frecuencias, histograma y gráfica ojiva. Para abarcar estos tres temas vamos a basarnos de un ejercicio de datos dispersos, el cual es el siguiente. Nos dan esta serie de datos, tenemos al 6, 13, 5, 7, 7, 3, 7, 2, 5, 6, 9 y 8. Y el objetivo de este ejercicio será calcular su polígono de frecuencia, su histograma y su gráfica ojiva. Entonces comencemos con la solución. Y lo primero que se recomienda hacer en este tipo de ejercicios es ordenarlos antes que nada en una tabla. Una tabla que aglomere todos los datos, del más pequeño al más grande, y en una segunda columna colocar las veces que estos datos se repitan. A esto se le llama una tabla de datos ordenados, ya que me los dieron originalmente dispersos. Entonces, como pueden ver, voy colocando del más pequeño al más grande. El más pequeño es 2, el más grande es 13, y en la segunda columna voy colocando cuántas veces se repite cada uno. En el caso de nuestros datos, ahí lo podemos ver, el 2 solamente aparece una vez, entonces la frecuencia del 2, la frecuencia de ocurrencia es de solamente una ocasión. Lo mismo ocurriría con el 3 solamente aparece en una ocasión, el 5 aparece dos veces, el 6 también aparece dos veces, el 7 aparece tres veces, y tanto el 8 como el 9 y como el 13 solamente aparecen una vez en nuestra serie de datos. Ya que tenemos los datos ordenados en una sola tabla, lo que sigue entonces es proceder con las gráficas. Comencemos elaborando antes que nada el histograma. Para la elaboración de este histograma, bueno, primero que nada es recomendable manejar dos ejes. Un eje X que estará representado por los datos, es decir, en el eje X vamos a manejar los datos, los cuales van desde el 2 hasta el 13. Y en el eje Y vamos a representar las frecuencias. Como podemos ver, las frecuencias oscilan entre el 1 y el 3. El dato que tiene más frecuencia o el que se presenta con mayor ocasión vendría siendo el número 7, que aparece 3 veces. Todos los demás números ocurren con menor frecuencia. Entonces, lo que sigue entonces es graficar las frecuencias de ocurrencia de estos datos, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Y vemos entonces que las alturas de estas barras que podemos ver en color azul representan la frecuencia de ocurrencia de cada dato. En este caso, la primera barra, que corresponde al 2, tiene una altura de 1, y como se puede ver, la barra más alta corresponde al 7. Ahora, ¿cómo graficar estas barras? Bueno, observen que una sugerencia es que, como en este caso los datos son puntuales, las barras comiencen a la mitad de la distancia entre el 1 y el 2 y terminen a la mitad de la distancia entre el 2 y el 3. Eso sería para la primera barra. Para la segunda barra, pues la segunda barra comienza a la mitad de la distancia entre el 2 y el 3 y termina a la mitad de la distancia entre el 3 y el 4. Lo mismo ocurre con las demás barras, pero esto solamente es una manera de graficarlo. No es la única, existen muchos tipos de graficación de barras y esta es la que pueden ustedes utilizar como forma estándar. Esta gráfica corresponde al histograma. Dentro de esta misma gráfica nosotros podemos dibujar el llamado polígono de frecuencias de la siguiente manera. Como se puede observar, lo único que tenemos que hacer es unir los puntos medios de todos los rectángulos. Esto lo podemos hacer con otro color de plumón y con eso obtendremos el llamado polígono de frecuencias. Con esto hemos obtenido tanto el histograma como el polígono de frecuencias. Ahora pasemos a la gráfica ojiva. Para graficar la ojiva vamos a requerir apoyarnos de una tabla adicional, que es la llamada frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se puede obtener a partir de las frecuencias.
Como se puede ver, la primera frecuencia acumulada es la misma que la frecuencia original, es 1. Para obtener la siguiente se suma la frecuencia que inicia con la siguiente, o sea, 1 más 1 obtenemos 2. Y para ir a la siguiente frecuencia acumulada hay que sumar este 2 que obtuvimos con la siguiente frecuencia, es decir, 2 más 2 nos daría 4. Y así sucesivamente, 4 más 2 nos daría 6. 6 más 3 nos daría 9. Y así continuamos hasta abarcar todas las filas. De tal forma que el último dato que obtenemos, que en este caso es 12, vendría representando el total de los datos. Entonces diríamos que aquí tenemos en total 12 datos, que se habrán dado cuenta que son estos, son en total 12. Y esta medida nos va a servir como referencia para poder graficar la ojiva de la siguiente manera. Como se puede observar, para esta gráfica ojiva, pues nosotros utilizamos esta frecuencia acumulada, las mismas referencias, el eje X para los datos, el eje Y para las frecuencias, y entonces se ve que esta gráfica, como maneja frecuencias acumuladas, pues como dato, las frecuencias acumuladas siempre van en aumento, van de menor a mayor, de tal manera que, como les comenté, la última es la suma de los datos. Entonces nuestra gráfica ojiva, que también está realizada con barras, debe quedarnos una escalera, como es este el caso. Y con esto ya habríamos terminado con estas tres temáticas: polígono de frecuencias, histograma, gráfica ojiva y su realización. Bueno, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse, y les presentó el profe Julio Kawich. Espero sus comentarios. Muchas gracias.